Y ahí hay varias versiones, una de Sanier y otra de los chilenos, de qué pasó. Si fue que se encontró con Lidia Aguirre, la expresidenta de la República, que era amiga de Sanier, y Lidia estaba en ese momento con Hernán Uribe, un periodista de Punto Final. Esa es la versión de Sanier. Los chilenos dicen que no estaba Lidia Aguirre. Difícil saber la verdad porque Sanier ya ha muerto. En todo caso, llega Sanier a Santiago y les dice: aquí tengo en esta los microfilms del diario del Che, hay que hacerlos llegar a Cuba. Punto Final se pone en campaña y más o menos en marzo del 68, Mario Díaz, director de Punto Final, viaja a México y luego a La Habana llevando los microfilms a La Habana. Víctor Sanier sale por otra ruta, llega a París, Moscú, La Habana. Y Fidel empieza el trabajo de transcripción de las fotocopias al original. Pero ¿qué había ocurrido en estas fotocopias de Aneiva? Que es lo que él me cuenta. Como eran foto, se pegaban las fotos. ¿No se acuerdan ustedes? Las fotos, cuando uno los deja y se humedecen un poco, se pegan y ya no se puede sacar. Efectivamente, las fotocopias, como habían con la humedad y estaban uno encima de otro, imagínense, son 300 y tantas fotos, es una altura así. Se pegaron algunas fotos y él, mientras hacía el microfilm, las páginas que se pegaban, él saltaba y seguía haciendo. Cuando llega la versión de Punto Final a La Paz, que le manda el Servicio de Inteligencia chileno, dice Aneiva, y yo vi la versión de Punto Final y dije: mierda, el Antonio nos ha fregado. ¿Qué dice Antonio Arguedas? Estas son las copias que hemos hecho nosotros. Efectivamente eran las copias que ellos habían hecho, porque faltaban los 13 días que él no había podido microfilmar, porque se habían pegado las copias. Entonces Aneiva dice: yo me fui a buscar a Arguedas y le dije que tú eres el que has entregado a Arguedas. Y Arguedas le hubiera dicho: dame 2 horas. Dame 2 horas antes de avisar al presidente de la República. Y le di las 2 horas, dice Aneiva. Y Arguedas, en un jeep con su hermano y el chofer del Ministerio del Interior, escaparon hacia la frontera chilena. Yo bajé despacito para darle las 2 horas hasta los barrios sur de La Paz, que hay que ir bajando, a la casa del presidente, y le avisé al presidente de la República, efectivamente, que Antonio Arguedas había fugado y que era él el que había entregado el diario de Che. Eso dice Aneiva. Y así fue. Entonces, tiempo después, Arguedas argumentó que efectivamente quien lo había delatado era Ricardo Aneiva, de la entrega de estos microfilms. No son la entrega de las fotocopias, sino los microfilms de la fotocopia. Eso es la parte del microfilm. Y hay la parte de las manos de Che. Cuando él está preso, cuando él está asilado en la Embajada de México, él dice: me van a matar. Y él tenía escondidas en su casa las manos de Che. Y también tenía una mascarilla de yeso con pedazos de cabello y cejas pegadas ahí, porque se hizo la mascarilla de yeso el día de su muerte. Y él llama otra vez a Víctor Sanier y le dice: Víctor, tienes que hacer llegar esto a Cuba. Ya estamos hablando en junio del 68. Y Víctor hace otra vez la operación, esta vez con un miembro del Partido Comunista, Juan Coronel, cochabambino, de la juventud del Partido Comunista en Cochabamba, y con Juan Coronel se pone en contacto con Jorge Satori, miembro del Partido Comunista, que ya murió en el accidente que tuvo donde Jaime Paz, el único sobreviviente de ese avión que cayó. Ahí murió Jorge Satori.
y con Jorge Satori deciden cómo hacer para que las manos y la mascarilla lleguen a Cuba. ¿No se oye allá? Sería mejor. Bueno. Hay dos versiones sobre esta entrega de las manos del Che. Una, que dicen que las manos y la mascarilla fueron a través de la Embajada de Hungría, por valija diplomática, hasta Budapest, y en Budapest las recogió Juan Coronel y Víctor Sanier y la llevaron hasta La Habana. Y la otra, la de Juan Coronel, que dice no, yo las llevé, las manos del Che y la mascarilla en un maletín y viajé desde La Paz a Budapest y de Budapest a Moscú para entregar a Cuba la mascarilla y las manos del Che. Juan Coronel no pudo pasar de Moscú a La Habana porque era miembro del Partido Comunista y en esa época Cuba tenía rencor con el Partido Comunista. El único que pudo pasar con las manos y la mascarilla fue Víctor Sanier. Víctor Sanier ha muerto hace 2 años, así que muchas de las versiones han quedado ahí, truncadas. Esto es todo lo que, no es todo, digamos, lo que en resumen yo podía empezar a comentar sobre lo que tiene que ver con el diario del Che y sus vueltas y su historia. Rápido podía decir quién es Arguedas a su vez, con eso voy a tener. Arguedas, siendo suboficial de la Fuerza Aérea en el Alto, estudiaba Derecho en la universidad y se recibió de abogado. Él dice que era miembro del Partido Comunista, pero una cosa es cierta, que él en los aviones de la Fuerza Aérea llevaba el periódico del Partido Comunista a las poblaciones lejanas donde solo se podía llegar en avión, en los aviones militares. Como él volaba, porque él era telegrafista de Barrientos, él llevaba el periódico del Partido Comunista a las regiones lejanas. Sí que tiene una vinculación con el Partido Comunista Arguedas, eso es cierto. Y él se dice fundador del Partido Comunista. No ha sido fundador del Partido Comunista, pero estaba entre los que se podía decir militantes del Partido Comunista. De un carácter contradictorio, Arguedas, porque muchas veces era muy jovial y podía ser muy represor. Cuando él estuvo en el gobierno, yo diría que, por ejemplo, yo, que era de la red urbana, Loyola y otros, él nunca nos hizo una represión seria a nosotros. Pese a que sabía, mi hermano ya había muerto, lo habían matado, y yo estaba en la ciudad y no intervinieron en mi casa ni me reprimieron. Sería mentir. Y a Loyola tampoco. Y sabían que estaba metida. Solo agarran a Loyola Guzmán cuando ya hay pruebas fehacientes de que es un enlace guerrillero, porque aparece una fotografía. Pero mientras tanto, Arguedas no nos reprime en la ciudad, a nosotros, los guerrilleros o los procomunistas. Sin embargo, Arguedas fue muy duro con los trotskistas. Él siempre fue un antitrotskista. Entre las cuentas que él tendría que tener es la desaparición de un dirigente trotskista, Isaac Camacho. Isaac Camacho, un dirigente trotskista minero, lo agarraron preso y lo desaparecieron. Eso es en la época de Arguedas. Entonces él tiene una tendencia en sus declaraciones y en sus opiniones antitrotskistas y muy a favor del Partido Comunista. Voy a acabar mostrando algo de la forma de la represión. El 10 de enero del 67, ya estando el Che en Bolivia, él hace una oleada de represión argumentando de que se están preparando guerrillas en Bolivia. ¿Quiénes van presos? En primer lugar, los trotskistas, claro. Filemón Escobar, Guillermo Lora, todos adentro. Y los manda a un campo de concentración en el Beni. Y también entre esos a los prochinos. Óscar Zamora, estaba Ramiro Velasco, que estuvo en Suecia en la época, Rudy Cuellar, otros más,
a los prochinos los toma presos. Trotskistas, prochinos y del MNR, del partido de Víctor Paz que había caído. Pero el Partido Comunista no lo toca. Ningún dirigente del Partido Comunista fue arrestado por Arguedas en esas redacciones. Ellos seguían moviéndose libremente. Entonces, eso muestra una tendencia de Arguedas procomunista. Ahora, para terminar, yo quiero referirme a 3 versiones del por qué. Con eso termino. ¿Por qué sería que Arguedas entregó el diario a Cuba? La primera más o menos la sabemos, y él dice, por la CIA. ¿Qué había ocurrido cuando él fue elegido subsecretario del Interior, del Ministerio de Gobierno? La CIA desconfiaba de él y decía, este es un marxista camuflado. Pero el gobierno de Barrientos, que lo apoyaba, dijo que no. Y como prueba lo llevaron a Lima. Y en Lima le hicieron un interrogatorio con pen total. Eso es lo que él cuenta. Un agente de la CIA le hicieron el consuelo de la verdad con pen total a ver si de verdad era o no un comunista camuflado. Y pasó la prueba. Y fue nombrado ministro del Interior y agente de la CIA, claro. Él dice que él juró vengarse porque ese día me desnudaron y yo juré que me las pagaría. Entonces hay una mezcla personal de una venganza con la CIA en su versión y denunciar que la CIA estaba inmiscuida en los problemas de Bolivia. Es la versión de Arguedas y de ahí no ha salido en general. La versión cubana, más o menos camuflada, no es oficial. Es que Arguedas, con espíritu revolucionario o amigo de Cuba, quería evitar que la CIA publicara un diario del Che tergiversado, con mentiras y haciendo que diga el Che lo que no era verdad. Si la CIA publicaba un diario del Che, cambiándole las cosas, eso quería evitar Arguedas. Por eso, en un sentido honesto y moral, entregó a Cuba los microfilms para evitar que la CIA pudiera hacer eso. Pero hay una tercera versión, de la cual yo comparto en parte, que la entrega del diario del Che a Cuba es parte de una operación de la CIA, consciente y organizada. ¿Por qué? Yo estaba en La Habana cuando se repartió el diario del Che, y en esa época nos veíamos mucho con un escritor salvadoreño dirigente, más que escritor es poeta, dirigente del Partido Comunista del Salvador, Roque Dalton. Roque Dalton, que era sido visitante de la embajada soviética, vino un día y me contó a mí y a un guerrillero guatemalteco, comandante, que se llama Chema Vides, que todavía vive, nos contó que, ¿qué dicen los soviéticos? Los soviéticos dicen que esto del diario del Che es una operación de la CIA. ¿Por qué es una operación de la CIA? La argumentación soviética es la siguiente. El diario del Che es la prueba de que la lucha armada no funciona. El diario del Che es la prueba que la vía foquista que planteaba el Che no funciona, que es un fracaso. Ahora bien, si la CIA publicaba el diario del Che, la gente iba a decir, esto es mentira, no puede ser que no tengan agua, no puede ser que no había ningún campesino que los apoye, no puede ser que no podían tener comunicaciones con la ciudad, no puede ser que no podían sacar un mensaje afuera, no puede ser. Eso es falso, la CIA está tergiversando el diario del Che. Entonces inventaron la operación Arguedas. Tenemos que hacer que Fidel lo publique. Si Cuba publica el diario del Che, ya no hay duda. Y se inventó el caso Arguedas. Y ligado a eso, con eso voy a terminar, la CIA publicó, semanas después de la edición del 1 de julio del 68, publica la CIA el diario del Che, su versión, traducida al inglés, está aquí,
el diario de Pombo, que no lo tenía Fidel, el diario de Rolando, que no lo tenía Cuba, el diario de Braulio, que tampoco lo tenían, una serie de fotografías inéditas, incluso las claves que usaba Cuba con Fidel en su transmisión. Días después se publica. Esta edición que ustedes la ven aquí es del 1968, al mismo tiempo que la edición que publicó Cuba. Es decir, que para hacer esta edición, la CIA necesitó meses de trabajo, porque tenía el mismo trabajo que hacer de transcribir de las fotocopias al inglés, además. Tenía que hacer transcripción y después traducción. Y da la casualidad que la edición inglesa comete menos errores que la edición del 88 de Cuba. Está más exacta, está mejor trabajada. Entonces esto coincide que la CIA esperó en sacar esta edición a que Fidel sacara la edición del 1 de julio del 68. En eso hay una coincidencia de intereses entre la CIA y los soviéticos, porque los soviéticos estaban interesados en que se publique el diario del Che. Estaban interesados porque ellos estaban en contra de la vía que el Che propugnaba. Incluso, con eso voy a acabar, hay una frase, no me acuerdo si es en julio, pero bueno, la podemos buscar, donde dice: un diario de Budapest habla de la figura patética del Che Guevara. Y él dice: cómo me gustaría llegar al poder nada más que para estrujarle en el hocico sus cochinadas. Dice. Con eso voy a terminar para entrar en debate, que es lo más sabroso. Por si acaso, si alguien tiene interés, aquí yo tengo un libro, un ejemplar nada más, de un guerrillero del grupo de Joaquín, que se llama Eusebio Tapia, que yo lo considero muy bueno. Él me dio un ejemplar cuando venía aquí, porque es la historia de un aymara, campesino aymara, que está en la guerrilla del Che y que se quedó en el grupo de Joaquín. A mí me gusta cómo está escrito. Si alguien tiene interés, podemos hablar después. Dígame, la pregunta. Carlos, tú vas a hacer. Yo tengo una pregunta para aclarar algún aspecto. Creo que sería interesante hablar de la reacción de Barrientos cuando supo que Arguedas se había fugado con los documentos del Che. Exacto. Yo le había contado a Carlos y por no prolongar le conté. Ricardo Anaya me cuenta que cuando yo llegué a la casa del presidente y a través del edecán le avisé que Antonio Arguedas se había entregado al diario del Che y había fugado, y se han ido. Salió Barrientos de una reunión y dijo: ¿qué es? Le cuento. Hemos hecho las copias, hemos hecho varias grabaciones, charlas con él. Y entre otras cosas le pregunté de este caso también. Y Víctor Sanier me cuenta. Y dice: estábamos en mi casa para una cena. Y estaba invitado René, ¿no? Barrientos, presidente de la República, con su mujer, Milica Galindo, y el suegro. Y antes que llegue Barrientos, el suegro estaba hablando pestes contra Arguedas. Ya había entregado el diario del Che. A este Arguedas hay que fusilarlo, este desgraciado, este traidor, en fin. El suegro de Barrientos. En eso llega el presidente Barrientos a la casa de Sanier y le dice al suegro: mira, René, que este hay que fusilarlo. Y Sanier cuenta que Barrientos le había dicho a su suegro: mire, le dijo, usted es demasiado viejo para entender a los jóvenes. Antonio Arguedas ha traicionado a su amigo René, pero no a su pueblo. Eso le dijo Barrientos. Eso me lo contó Víctor Sanier. Y coincide con lo que le pregunta Carlos. Todas esas anécdotas van llevando agua al molino de que Barrientos sabía y era parte del complot. La teoría del complot. ¿No?
¿Preguntas? Barrientos es probable que supiera de la militancia o de la proximidad con el Partido Comunista de su compañero de aula, con Antonio Arguedas. Es posible que Barrientos lo sabía, porque Barrientos también en una época había sido del PIR. Y después, pues, alto militante del MNR. ¿Ya? Porque Cochabamba era una región muy especial con una gran influencia pirista. Tanto que la reforma agraria, todo eso fue impulsada por el PIR, y en Cochabamba nacieron casi todos los líderes importantes, no solo del PIR, como Ricardo Anaya, Arce, etc., sino del MNR, también como el mismo Guevara Arce y otros, que es una especie de cuna ahí de Cochabamba. Y Barrientos era parte de todos estos sectores. Es que es posible que él haya sabido de las andanzas de Arguedas, pero no le daba la importancia necesaria de su relación con el Partido Comunista, porque hay un detalle que hay que remarcar, que a veces la gente no lo percibe, que durante la guerrilla del Che, uno de los partidos que tenía además 4 ministerios con Barrientos es el PIR, el Partido de Izquierda Revolucionaria, de donde salió el Partido Comunista, gobernaba con Barrientos. Tenía 4 ministerios y nunca se salió. ¿Ya? Así que el hecho de ser pirista no era ninguna novedad en ese gobierno. Así yo lo interpretaría. No puedo afirmar si lo sabía o no Barrientos. Humberto, yo soy Daniel Maidana. Sí. Voy a rogar que tenga un poquito de tolerancia, porque he señalado aquí algunas imprecisiones que me gustaría que la concurrencia también lo sepa. ¿Puedo? Sí. Sí. Una extrañeza que en tu presentación hayas mostrado una entrevista que te hizo Carlos Valverde. Carlos Valverde, para